Bien, entonces empezaremos. ¿Pueden ver la pantalla todo bien? ¿Sí? ¿Pueden verla? Sí, ¿Me licenciado. escuchan? ¿Pueden ver? Ya. Cualquier momento que se corte, pase algo, ese momento me avisan. ¿Está bien? Con el tema con el que vamos a empezar es geometría analítica. ¿Está bien? Mi nombre para que me conozcan es Roberto. ¿Está bien? Me pueden anotar. Mi nombre es Roberto Vidal Poma Juaniquino. Pueden decir Roberto. Entonces conmigo vamos a llevar la materia de cálculo 1, ¿de acuerdo? Que va a ser el estudio del cálculo en una dimensión, nada más. Bien, entonces el primer concepto que vamos a llevar y tomar en cuenta es el plano cartesiano. ¿Está bien? ¿De qué trata el plano cartesiano? De la misma forma en que podemos representar números por medio de puntos en una recta, eso han debido ser representar puntos por medio de una recta, también se puede representar pares ordenados de números reales con puntos. ¿Está bien? En un plano llamado sistemas de coordenadas rectangulares, o muchos le dicen plano cartesiano en colegio. Este es como podemos ver en la pantalla. Son dos ejes, ¿verdad? Tiene el eje X y el eje Y. Entonces el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas que intersectan en ángulos rectos. Ángulo recto quiere decir 90 grados. El eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Al punto de intersección que se le llama origen, origen de coordenadas. ¿Está bien? Entonces, eso es el plano cartesiano. Muchos de ustedes lo han debido ver en colegio. De esta manera trato. Bien, entonces, como lo han visto muchos en colegio el plano cartesiano nos sirve para identificar puntos que tienen una dirección en X, se podría decir, y una dirección en Y. Entonces, aquí entra el juego del par ordenado. Cada punto del plano corresponde a un par ordenado de números reales X y Y, llamado coordenadas del punto. ¿Está bien? La coordenada en X va a representar la distancia dirigida desde el eje Y al punto. Y la coordenada en Y representa la distancia dirigida desde el eje X al punto. Entonces se va a expresar como un par ordenado que tiene dos números. Un número que vale en X y el otro número que valdría su dirección en Y. La notación XY denota un punto en el plano y un intervalo abierto en las rectas numéricas reales. ¿Está bien? Entonces el contexto nos va a indicar cuál es el significado que se busca. Vamos a aprender ahora con este ejemplo que vamos a ver en pantalla a trazar los puntos. Empezaremos con eso, a trazar los puntos en un sistema cartesiano. ¿Está bien? Entonces veremos la pantalla. Aquí está el ejemplo número 1. Dice que tracemos los puntos 1 menos 2, 3, 4 y menos 2 menos 3. Entonces voy a anotar esos puntos. Voy a llamar el punto P1. El punto P1 va a ser menos 1,2. El punto P2 va a ser 3,4. El punto P3 es el punto menos 2, menos 3. ¿De acuerdo? Tengo esos tres puntos. Los voy a identificar. Entonces trazo lo primero un plano cartesiano. Trazaré un plano cartesiano. Primero, este plano cartesiano tiene que tener un eje voy a llamar X horizontal y un eje vertical al que voy a llamar Y. ¿Está bien? Entonces tengo esos dos. Tengo tanto el eje X como el eje Y. Y se les denota cada cuadrito, generalmente se denota con un número. Por ejemplo, aquí puede estar el número 1, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 5, aquí el 6 sucesivamente. Hacia atrás son los números negativos, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. La escala depende de cada uno. De mi plano cartesiano yo lo estoy haciendo un cuadrito. Ustedes tal vez si quieren lo pueden hacer dos cuadritos, tres cuadritos, pero la escala tiene que ser igual en los dos ejes siempre. Aquí también va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se identifican los puntos? El primer punto vamos a identificar el punto P1. Este punto P1 me dice que tiene coordenadas menos 1 y 2. Quiere decir que en X vale menos 1 y en Y vale 2. Entonces yo busco
estas coordenadas. En x menos 1 tendría que ir hacia atrás. Aquí es x menos 1, si se dan cuenta aquí donde he puesto con azulito. Y a esa misma altura tengo que poner en y2, entonces hacia arriba 2 unidades. 1 unidad, 2 unidades. Y acá, este punto sería el punto P1. ¿De acuerdo? Ese es el punto P1 identificado en el plano cartesiano. Menos 1 hacia atrás en X y 2 positivo en Y. Vamos con el siguiente. El siguiente punto P2 tiene coordenadas 3, 4. Su coordenada en X es 3 y en Y 4. Voy a buscar acá. Entonces voy a tener el punto. Este punto será. Me dice que es. En X3 voy contando 1, 2, 3. Hasta ahí es X3 y hacia arriba Y4. Entonces hacia arriba 4 cuadros o 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y acá está el punto P2. ¿Está bien? Tiene coordenadas 3 en X y 4 en Y. Y el último, este punto que vamos a ver es el punto P3, que dice que tiene coordenadas menos 2, menos 3. Quiere decir que tiene coordenadas en X menos 2 y en Y menos 3. Entonces lo localizo aquí, menos 2, menos 3. ¿Dónde estará ese punto? Primero, en X menos 2 hacia atrás, menos 1 hasta aquí, menos 2 hasta acá. Menos 3 en Y, entonces hacia abajo serían 3 unidades, menos 1, menos 2 y menos 3. Y ahí está el punto P3. ¿Está bien? Entonces, de esa manera se localizan estos tres puntos, tanto el punto P1, P2 y P3 en un plano cartesiano. Es sencillo, ¿verdad? Estamos empezando de forma fácil, es sencillo identificar puntos en un plano cartesiano. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿No hay ningún problema? ¿Todo bien, chicos? No, licenciado, por el momento todo bien. Muy bien, entonces seguiremos. Bien, ahora vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Está bien, es fundamental darnos cuenta del teorema de Pitágoras. Hemos debido repasar eso en colegio. ¿Qué nos decía este teorema? Este teorema trataba de un triángulo rectángulo, también que tiene un ángulo de 90 grados, como podemos ver en la figura. Este rectángulo tiene dos lados que llaman catetos, y son los lados A, B, y una hipotenusa que es el lado que es inclinado. A ese se le llama C. Y el teorema de Pitágoras les decía que para un triángulo rectángulo, la hipotenusa de longitud C y de lados A y B, se tiene que los catetos o la suma de los catetos A y B elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa C elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso nos dice el teorema de Pitágoras. Vamos a, perdón, hacia atrás. Entonces, A cuadrado más B cuadrado, que son los lados, tiene que ser igual a la hipotenusa que sea al cuadrado. Eso nos identifica, eso tenemos que recordar. ¿Para qué nos va a servir el teorema de Pitágoras? Nos sirve en la geometría analítica para poder deducir la distancia entre dos puntos. ¿Está bien? Si yo tengo dos puntos de coordenadas, punto P1 con coordenada X1, Y1 y un punto P2 con coordenadas X2, Y2, y yo quiero encontrar la distancia entre esos dos puntos, porque deben tener una distancia, ¿verdad?, entre esos dos puntos, como podemos ver en esta figura. Ahí está el punto P1 y abajito el punto P2. Quiero calcular esa distancia. Lo que yo voy a hacer es formar un triángulo rectángulo. Con las líneas punteadas se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? La distancia horizontal entre X1 y X2 es una resta, X2 menos X1. La distancia vertical entre ese punto Y1 y Y2 es una resta, Y2 menos Y1. Nada más. Entonces, teniendo en cuenta ello, con todo esto, la longitud del lado vertical, como les decía, aplicamos Pitágoras y al aplicar Pitágoras nos sale ¿qué? La distancia entre esos dos puntos. Y la fórmula se deduce que es la siguiente. La distancia entre dos puntos de coordenadas X1, Y1 y X2, Y2 es la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas en X, X2 menos X1 elevado al cuadrado, más la resta de las coordenadas en Y, Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. ¿Está bien? Esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos en geometría analítica. Fundamental para seguir aprendiendo y seguir trazando nuevos problemas. Vamos a seguir adelante. Vamos, ejemplo. ¿Qué dice? Determine la distancia entre los puntos menos 2, 1 y 3 y 4. Resolveremos este ejemplo. Vamos acá. Vamos a hacer el ejemplo número 2. De un momento voy a introducir este ejemplo. Aquí está, el ejemplo número 2. Determine la distancia entre esos dos puntos. Entonces yo identifico primero los dos puntos. Voy a anotar acá.
tengo el punto P1, que va a tener un valor de menos 2,1. Y también un punto P2 que tiene un valor de 3,4 en el espacio o en el plano. Bien, estos dos puntos tienen coordenadas. Del punto P1, esta es su coordenada X1 y esta es su coordenada Y1. Del punto P2, esta va a ser su coordenada X2 y esta va a ser su coordenada Y2. Para hallar la distancia entre estos dos puntos, voy a proponer la ecuación de la distancia. La distancia entre dos puntos, según la fórmula que les di, es la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas en X al cuadrado más la resta de las coordenadas en Y al cuadrado. Todo eso en raíz. Entonces la distancia va a ser igual a raíz. Perdón, vamos a empezar a trabajar. La distancia va a ser igual a raíz. Primero, x2. ¿Cuánto vale x2? Aquí está x2. ¿Cuánto vale? 3. Entonces yo pongo el valor de 3. Menos x1. ¿Cuánto vale x1? Aquí está. Menos 2. Entonces menos y x1 vale menos 2. Todo eso al cuadrado. Más valor de y2. Y2, ¿cuánto vale? Aquí está. Y2 vale 4. Entonces yo pongo 4. Menos el valor de y1. Y1 aquí está, vale 1. Entonces, 1 al cuadrado. Todo eso en raíz. Entonces empiezo a practicar. La distancia será raíz. Aquí primero va a ser 3. Signo menos por menos, más. Entonces va a ser 3 más 2 al cuadrado. Al otro lado, no pasa nada. Sigue 4 menos 1 al cuadrado. Todo es en raíz. Siguiente paso, distancia. Raíz. 3 más 2 es 5 al cuadrado. Más 4 menos 1 es 3 al cuadrado. Todo es en raíz. Distancia será raíz 5 al cuadrado, 25 más 3 al cuadrado es 9. 25 más 9. Distancia entre los dos puntos será raíz, 25 más 9 da 34. Entonces la distancia entre esos dos puntos es raíz de 34. Yo voy con mi calculadora, voy a sacar lo que es la raíz de 34. 5.83. ¿Está bien? Entonces la distancia entre esos dos puntos es 5.83. Y esto viene a ser la respuesta del problema. Entonces, si nosotros graficamos estos dos puntos en el plano cartesiano e identificamos la distancia, seguramente me va a salir 5.83, que si yo lo puedo hacer aquí a un ladito. Voy a tener, perdón, voy a hacer un poco más grueso. Ahí puedo tener el eje X y también voy a tener el eje Y. Entonces, si yo aquí lo voy a hacer, cada dos cuadritos que sea unidad. 1, 2, 3, 4. Aquí igual 1, 2, 3, 4. Identifico el punto P1. El punto P1 es menos 2 y 1. Entonces, menos 2 en X. Hasta acá será menos 2 y 1 en Y. Entonces, ahí está el punto P1. Y el punto P2 es 3 en X y 4 en Y. Acá más o menos, ese es el punto P2. Entonces la distancia entre estos dos puntos, esa distancia seguramente es 5.83. ¿Está bien? Esto podemos verificarlo con una reglita. Si ustedes están haciendo en su cuaderno, dependiendo de la escala que realicen, pueden identificar. ¿Está bien? Ustedes trazan los dos puntos con su cuadernito, en su cuadernito, y con una regla miden. Y las unidades, por ejemplo, si ustedes están trabajando en su cuaderno, cada cuadrito vale como medio centímetro. Entonces, una unidad es como medio centímetro. Y así podemos medir la distancia entre el punto A y el punto B. Les tiene que salir 5.83 o 5.8 más o menos. Exactamente. ¿Está bien? ¿Entendido cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, seguiremos. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 3. Dice, demuestre que los puntos 2, 1, 4, 0 y 5, 7
son vértices de un triángulo rectángulo. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a determinar si son vértices de un triángulo rectángulo? ¿Cómo haríamos eso? Un triángulo rectángulo es un triángulo que uno de los ángulos es 90 grados. Entonces vamos a ver, vamos a determinar. Empezaremos a resolver este ejercicio. Aquí lo voy a trazar. Bien, ahí está. Demuestre que estos puntos 2, 1, 4, 0 y 5, 7 son vértices de un triángulo rectángulo. Bien, lo primero voy a graficar esos puntos. ¿Está bien? Para tener una idea de cómo saber si el triángulo es rectángulo. El punto P1 tiene de coordenadas 2,1. El punto P2 tiene de coordenadas 4,0. El punto P3 tiene de coordenadas 5,7. Bien, casi todos son positivos. Entonces vamos a tratarlo de esta manera. Voy a trazar un plano cartesiano donde voy a tener el eje X y también el eje Y. ¿Está bien? Y cada dos cuadritos voy a establecer que es una unidad para que nos demos cuenta de mejor manera. Entonces aquí va a ser, acá será 1, acá será 2, acá será 3, 4, 5, 6, 7, sucesivamente. Acá será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, identificamos los puntos. Dibujaré el punto P1 primero. El punto P1 está en la coordenada 2 en X y 1 en Y. Entonces estará acá. Ese será el punto P1. El punto P2 está en coordenada 4 en X y 0 en Y. Ese punto entonces va a estar aquí. 4 en X, aquí está, y 0 en Y. Ese es el punto P2. Y el punto P3 es con coordenadas 5 en X y 7 en Y. Entonces, 5 en X está acá y 7 en Y. Voy a subir hasta acá. Y aquí está el punto P3. Bien, si uno de todos estos puntos, lo que voy a tener, miren, voy a tener esto. Es un triángulo. Ahora, tengo que demostrar, según la pregunta, que este es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo debería tener un ángulo de 90 grados o cumplir lo que se dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, más o menos, ¿dónde estará el ángulo rectángulo si fuera esto? Acá, ¿verdad? Acá debe estar más o menos el ángulo ese. Acá es de 90 grados. Entonces, voy a decir que la distancia acá, voy a llamar a este lado A y este lado B. Y este lado la hipotenusa C. Entonces, ¿el lado A qué es? El lado A es la distancia entre el punto P1 y P3. El lado B es la distancia entre el punto P1 y P2. Y por último, ese lado C es la distancia entre el punto P2 y P3. ¿Verdad? Esas son las distancias que vamos a analizar. Ahora, yo puedo calcular estas distancias porque tengo los puntos. Y para saber si es rectángulos, ¿qué se tiene que cumplir? Se tendría que cumplir el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se cumple para cualquier triángulo rectángulo. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular esto, esto y esto, y luego corroborar que cumple esto. Si cumple eso, voilà, es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Empecemos. Voy a calcular lo primero, distancia de P1 a P3. Voy a calcular distancia de P1 a P3. ¿Está bien? Eso es lo que voy a asumir que tiene que ser A. La distancia de P1 a P3. Eso debo calcular. Bien. Entonces yo voy a tener los dos puntos. Me anoto el punto P1.
El punto P1 tiene de coordenadas 2, 1. Y el punto P3 tiene de coordenadas, voy a anotar acá, es 5, 7. Bien, teniendo en cuenta esto y para emplear en mi fórmula que me decía, la fórmula me dice que la distancia entre esos dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas en X al cuadrado más la resta de las coordenadas en Y al cuadrado. Todo eso en raíz. Entonces, ¿qué es X2, X1? Al primer punto le voy a dar como X1 y Y1 y al segundo punto le voy a dar como X2 y Y2 para emplear la fórmula. ¿Está bien? Si empleo de esa manera voy a tener que la distancia va a ser raíz X2. ¿Cuánto vale X2? Aquí está, vale 5. Entonces voy a poner 5 menos X1. ¿Cuánto vale X1? 2. 5 menos 2 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale Y2? Y2 vale 7. Anoto 7 menos Y1. En este caso Y1 va a valer 1. Entonces pongo 7 menos 1 al cuadrado. Todo eso en raíz. La distancia entre esos dos puntos va a ser raíz. 5 menos 2, 3. 3 al cuadrado, 9. Más 7 menos 1, 6. 6 al cuadrado, 36. Bien, la distancia será raíz de 45. Y ya está, ese es el resultado. Eso es la distancia entre el punto P1 y P3. O también voy a llamar a esto A, ¿verdad? Esa es la primera respuesta. Entonces ya tengo una de las respuestas. Distancia de P1 a P3 o A es raíz de 45. Bien, ahora me voy a lo que es la segunda distancia que tengo que calcular. B, la distancia de P1 a P2. Entonces anoto. Calcular distancia P1 a P2. ¿Está bien? Eso es B, hemos dicho, la distancia de P1 a P2. Anoto los dos puntos. Punto P1, las coordenadas del punto P1 es 2, 1. Eso ya lo tuvimos anotado. Y del punto P2, sus coordenadas son, si no me equivoco, 4 y 0. Entonces lo anoto como dato, 4 y 0. Para establecer la fórmula, esto va a ser X1, Y1, esto va a ser X2, Y2. Y empleo la fórmula. Fórmula que dice, distancia raíz de X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. Todo eso en raíz. Entonces, reemplazaré acá. Empiezo a reemplazar. Distancia será raíz. ¿Cuánto es X2? X2 viene a ser, aquí está, 4. 4 menos X1. ¿Cuánto es X1? Aquí está, viene a ser 2. 4 menos 2 al cuadrado más. ¿Cuánto es Y2? Y2 viene a ser 0 menos Y1. Y Y1 es 1. 0 menos 1 al cuadrado. Todo eso en raíz. Voy a tener que la distancia será raíz. 4 menos 2 es 2. 2 al cuadrado, 4. Más 0 menos 1, menos 1. Y menos 1 al cuadrado es un 1 positivo. Y ya está. La distancia es raíz de 5. ¿Está bien? Esta es la distancia entre P1 y P2, o también llamado B. Y esa sería la respuesta. Ya tengo la distancia entre P1 y P2, que es también B. Ya tengo AB, que me falta hallar C. O sea, la distancia entre el punto P2 y P3. Entonces, calcular distancia entre P2 a P3. Y eso es C, la distancia de P2 a P3. Bien. Saco una calculadora, anoto los puntos primero. Anotaré el punto 2. El punto 2 es igual a ¿qué? 4,0, no olvidemos, 4,0. Y el punto P3 tiene de coordenadas 5,7. Bien, aquí tenemos, del punto P2, este es X1 y este es Y1, y aquí voy a tener X2 y Y2. Está bien para utilizar la fórmula. Distancia raíz de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Todo eso en raíz. Empiezo. La distancia será raíz. X2. ¿Cuánto vale X2?
x2 vale 5. Entonces pondré 5 menos x1 y x1 vale 4. 5 menos 4 al cuadrado más y2. Y2 vale 7 menos y1. Y en este caso y1 vale 0. 0 al cuadrado. Todo eso en raíz. La distancia será raíz 5 menos 4, 1. 1 al cuadrado, 1. Más 7 menos 0, 7. 7 al cuadrado, 49. Y ya está. Distancia será 1 más 49, 50. Raíz de 50. Y esa es la respuesta. La distancia de P2 a P3, que es igual a C, había sido raíz de 50. Bien. Entonces, para comprobar que esto que es un triángulo rectángulo, tiene que cumplirse el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, corroboro eso. Teorema de Pitágoras voy a poner. Teorema de Pitágoras. No. Teorema de Pitágoras me dice que a al cuadrado más b al cuadrado tiene que ser igual a c al cuadrado. Entonces, como yo tengo todo, solamente tengo que corroborar que los datos sean iguales. Entonces, yo voy a calcular primero a cuadrado más b al cuadrado. Y eso debería ser c al cuadrado. Entonces, valor de a. ¿Valor de a cuánto es? El valor de a es raíz de 45. Reemplazo. Raíz de 45 todo al cuadrado. Más el valor de b. El valor de b es raíz de 5. Raíz de 5 al cuadrado. Eso tiene que ser c al cuadrado. Bien, acá vemos que la raíz con el cuadrado se va. ¿Qué vamos a tener? 45 más 5 es igual a c al cuadrado. 45 más 5, 50. Igual c al cuadrado. Doy la vuelta, c al cuadrado es igual a 50. Y aplico aquí raíz. Si aplico raíz, voy a tener c es igual a raíz de 50. Bien, c es raíz de 50 según Pitágoras. ¿Y cuánto me ha salido con las distancias? C también me ha salido, aquí está, raíz de 50, ¿verdad? Me ha salido raíz de 50. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el ejercicio es correcto, ¿está bien? El ejercicio está bien. Esto es, el ejercicio está bien. En Pitágoras me sale raíz de 50 y con distancias también me sale raíz de 50. De esa manera, entonces, la respuesta sería los puntos sí forman un triángulo rectángulo. Los puntos sí forman un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Esa sería la respuesta. ¿Están de acuerdo? ¿Pudieron entender el ejercicio? Solo trataba de distancias. ¿Están ahí? Muchachos. ¿Están ahí Darwin, Fels y Luz? Sí, licenciado, yo sé que... Ya. Entonces vamos a seguir. De esa manera, un favor que se una al grupo. Darwin, ¿te unes al grupo? ¿O Felcio o Darwin falta que se unan al grupo de WhatsApp? El enlace está en Zoom, en el En el chat de grupo de Zoom. cálculo 1, licenciado. Sí, Yo ya en el estoy chat de yo. Zoom. Entonces, Felci debe faltar. Está en el chat de Zoom. Solo un grupo, uno se unió. Por favor. Bien. Entonces, de esa manera hemos demostrado que estos puntos cumplen o son vértices de un triángulo rectángulo. De esa manera tratado. Bien, vamos a seguir con esto. Otro ejemplo es el ejemplo, ahí está lo que habíamos dicho, que cumplen, según la figura, la fórmula del punto del medio. Para encontrar el punto medio de un segmento de rectas que unen dos puntos en un plano de coordenadas, simplemente vamos a obtener los valores promedios, ¿está bien? De las respectivas coordenadas, de los dos puntos de extremo. Vamos a usar esta fórmula. La fórmula del punto medio es sumar sus coordenadas en X y dividirlo entre 2, y también sumar sus coordenadas en Y dividirlo entre 2. Sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. 4 dice, determina el punto medio del segmento de recta que une los puntos menos 5 y 3 y 9 y 3. ¿Cómo voy a hacer aquello? Entonces, voy a introducir aquí el ejemplo de un momento.
Acá está. Determinemos el punto medio del segmento de recta con esos dos puntos. Entonces, el punto P1 en este caso, ¿qué va a ser? El punto P1 va a ser coordenadas menos 5, 3. ¿Está bien? Punto P1, sus coordenadas son menos 5,3. Y del punto P2, sus coordenadas son 9,3. Bien. Del punto P1, que sus coordenadas son menos 5, 3, le voy a llamar a esta parte X1 y esta parte Y1. Y del punto P2, esta parte X2 y esta parte Y2. Si quiero hallar su punto medio, el punto medio, ¿qué me decía la fórmula? Sumar sus coordenadas en X, X1 más X2 y dividirlo entre 2. Y también sumar sus coordenadas en Y, Y1 más Y2 y dividirlo entre 2. Entonces, si sigo esa fórmula va a ser, ¿cuánto vale X1? X1 vale menos 5. Entonces anoto menos 5. Más X2, ¿cuánto vale X2? Vale 9. Menos 5 más 9 dividido entre 2. Coma, sus coordenadas en Y. Y1. ¿Y1 cuánto vale? 3. Entonces pongo 3 más sus coordenadas en Y2. Y2 vale también 3. Entonces 3 más 3. Dividido entre 2. ¿Esto qué va a dar? Aquí va a dar menos 5 más 9 da 4. 4 dividido entre 2. Coma, 3 más 3 da 6. 6 dividido entre 2. Quedaría 4 entre 2 vale 2. 6 entre 2 vale 3. Y ya está. El punto medio, voy a poner PM, punto medio, entre esos dos puntos es 2,3. ¿De acuerdo? Simplemente sumar sus coordenadas en X y sumar sus coordenadas en Y. Punto medio sería 2,3. ¿Entendido cómo sacar el punto medio? ¿Se entendió? Estimados. Sí, licenciado. Bien. Entonces aquí podemos ver la figura donde el punto es el punto... Ah, no, acá está algo mal. Es que el punto P1 yo lo puse como menos 5,3 y acá está como menos 5, menos 3. Si nosotros cambiamos, seguramente va a salir este punto medio. ¿Está bien? Bien. Ahora, ya sabemos calcular el punto medio y sabemos calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, con lo que sabemos, lo que les voy a pedir es que hagamos estos dos ejemplos. Les voy a dar hasta que acabe la clase para realizarlo. El ejemplo 5 y el ejemplo 6. Estos dos lo voy a subir ahorita a WhatsApp, estas diapositivas, para que ustedes realicen estos dos ejemplos. Este ejemplo 5 solo trata de hallar la distancia entre esos dos puntos, si se dan cuenta. Tengo el punto P1 que puede ser 25 y el punto P2 que es 40,28. Me piden la longitud entre esos dos puntos. Aquí es la longitud del pase. Eso es lo que hay que calcular. ¿Está bien? Y en el ejemplo 6 me habla de Starbucks Corporation y me dan igual dos puntos. ¿Está bien? El eje X es los años y el eje Y son los millones de dólares. Entonces, en este ejemplo 6 tengo dos puntos. El punto P1 que es en el año 2012 y el punto P2 que es en el año 2014. Tengo que hallar las ganancias en el punto medio en el año 2013. Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Hallar el punto medio. ¿Está bien? En el ejercicio 5 no olviden que hay que hacer distancia entre los puntos. Ejercicio 6, punto medio. ¿Está bien? Entonces les dejo para que realicen estos ejercicios. Los realizan y me envían por WhatsApp con su nombre. ¿Está bien? Escaneado o en foto, con cualquiera de los dos. ¿Han entendido qué tienen que hacer? Darwin, Fels y Luz, ¿han entendido? Sí, licenciado. Sí, Ya. licenciado. Ok, eso es lo que debemos realizar. Falta alguien que se una al grupo de WhatsApp. ¿Quién falta? Para que yo voy a subir ahora las diapositivas y cuidado, no esté alguien. Sí, no puedo unirme, no sé qué pasa con mi Zoom. Y ahora, entonces, ¿tienes tu número de celular? Sí, licenciado. Mi número de celular es este, anotate. En el chat voy a anotar. Sí. 706